Estamos en un caso de formación de planta de 3 años que la vamos a formar en cordón rollat. El año pasado, como es una parcela con bastante vigor potencial, el viticultor el año pasado hizo una poda de invierno podando el sarmiento principal a 2 yemas por encima del alambre para así regular el vigor de los sarmientos que van a formar los brazos del cordón, de forma que tengan un entrenudo pequeño que permita elegir bien las posiciones de los pulgares. En este caso, el viticultor en poda en verde dejó los 3 pámpanos que había por debajo del alambre y tendríamos estas 3 opciones para formar los cordones. A este lado solo tendríamos este sarmiento de aquí y a este lado inicialmente tendríamos este, que es el que está mejor posicionado porque está al menos 4 dedos por debajo del alambre de formación, lo que permitiría hacer la curva de forma suave. El problema con este sarmiento es que tiene un impacto aquí que no nos gusta, ya que va a formar parte de una de las estructuras permanentes de la planta. Tenemos que intentar que no tengan ninguna herida y por tanto nos iremos a seleccionar este sarmiento para formar el brazo de este lado. Entonces vamos a podar este sarmiento de aquí a corona, este de aquí pequeñito también a corona, y ahora limpiaremos los nietos. Los nietos hay que limpiarlos sin apurar mucho el corte para no dañar a la yema que va a formar los pulgares el año que viene. Aquí tendríamos el brazo hacia este lado. Y procuraremos que la última yema mire hacia abajo por si acaso hubiera que prolongar el cordón. A este lado limpiaríamos este y formaríamos el brazo para acá. Normalmente lo ideal es que queden por este lado para que queden protegidos por el poste. Una vez seleccionados los brazos y asegurado que no los vamos a romper al atar, procederíamos a podar la parte de arriba y cortaríamos. Entonces, esto no hace falta ser muy cuidadosos en este corte porque la herida va a quedar aguas arriba de la formación. Como la planta está atada, hasta que venga el viticultor a atar los brazos, dejaremos la planta podada aquí. Cuando ya se formen los brazos se podrá hacer el corte por aquí, dejando madera de protección. Aquí nos ha quedado un poco largo, pues lo cortaríamos por aquí para cubrir la mitad del espacio y dejando la última yema que mira hacia abajo por si acaso hubiera que prolongar el cordón. Nos encontramos en un viñedo que está en fase de formación. Se pretende formar un cordón rollat, en este caso unilateral. Y lo que se ha aprovechado es el brote principal para tumbarlo en verde. Como se puede ver, se han atado con cintas plásticas y se ha atado todo en verde. Nuestro criterio en estos casos es no tumbar en verde, dejar que el principal suba hacia arriba y hacer una poda más o menos larga en función del vigor, como ya hemos explicado en otro vídeo, y siempre formar con yemas francas, que serían esta o esta en este caso, si fuera para este lado, y formar siempre en seco, es decir, en invierno, y en verde dejar a la planta que crezca lo más vertical posible. En este caso, que ya está tumbada en verde, nos tocaría ahora realizar la poda. Lo que vemos es que al tumbar en verde, la planta ha perdido la influencia del ápice principal, que estaba en la punta, y se han generado un crecimiento de nietos, bueno, pues podríamos decir de tamaño medio, no son muy grandes, pero tampoco pequeños. Entonces, nosotros ahora aquí tenemos que podar esta vara respetando las yemas francas, que son las que van a brotar en la próxima primavera, para que en esa brotación de primavera sí que podamos ya elegir las posiciones definitivas de los pulgares. Teniendo en cuenta que estamos en un viñedo de alta densidad, con una separación entre cepas de 80 centímetros, vamos a definir 3 o 4 pulgares por cepa. En este caso, parece claro que las posiciones definitivas de los pulgares serán esta y esta de aquí.
aproximadamente cada 20 centímetros habrá un pulgar, una posición de pulgar, y están muy bien posicionadas. Lo que tenemos que tener mucho cuidado en estos casos es con la eliminación de los nietos. O sea, tenemos que dejar siempre un trocito de madera al cortar el nieto, porque si somos muy agresivos en la poda del nieto, podemos comprometer la brotación de la yema franca. Entonces lo que muchas veces sucede es que al tumbar la vara en verde, cuanto más vigor hay, los nietos crecen muchísimo más y se generan unos cortes muy agresivos que, si el viticultor no tiene cuidado y no deja un taquito de madera, pues afectan al crecimiento de la yema franca y generan un cono de desecación en el torrente principal de la planta. Entonces, aquí nosotros haríamos la poda teniendo estas precauciones, y como vemos que vamos a posicionar los pulgares en estas 3 yemas, pues podemos cortar tranquilamente por aquí para cuando brote ya tenerlas bien para elegir. Estamos ahora en una cepa que está en una situación un año posterior a la que acabamos de ver. Aquí está la vara en la que están las yemas francas, que hemos visto cómo las dejábamos bien antes, y brotaron en verde, y en esta situación, en este caso, no se realizó ningún tipo de despampanado en verde en la vara. Desde nuestro punto de vista es interesante realizar ese despampanado para elegir las posiciones de los pulgares en verde, con el objetivo de evitar heridas de poda que puedan ser problemáticas ahora en seco. Además, sucede otra situación. Aquí este año hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 pámpanos que, si calculamos una fertilidad media, por decir algo así, de un racimo y medio por pámpano, hemos tenido aproximadamente 8 o 9 racimos, una producción de primer año para la cepa que consideramos en este caso excesivo. Si hubiéramos dejado solamente los 3 pámpanos que van a ser las posiciones de los pulgares definitivas, hubiéramos tenido aproximadamente 5 racimos, es decir, hubiéramos tenido una producción muchísimo más pequeña y un vigor mejor controlado, porque sí que se puede ver que la situación de estos pámpanos pues está en un vigor más bien medio, tirando hacia abajo. Entonces, bueno, la situación ahora es la que es, tenemos que hacer la poda de estos 6 sarmientos y tenemos primero que elegir cuáles van a ser las posiciones definitivas de los pulgares. En este caso, nosotros vamos a apostar por esta y por esta, por la buena posición que tienen, porque están creciendo hacia arriba y porque bueno, pues nos gusta cómo están situadas en la planta. Al no haber quitado los brotes en verde, tenemos que quitar los brotes en seco, y aquí es absolutamente imprescindible hacer un corte de los sarmientos que no queremos, dejando las yemas de la corona para que la herida que ahí se produzca se vascularice cuando llegue la brotación y sea una herida que genere pocos problemas. Si hiciéramos estos cortes muy agresivos, como habitualmente se ve en muchos viñedos, generaríamos unas heridas, pues como veis, prácticamente con un diámetro tan grande como el de la vara principal. Entonces, esto es clave para que haya un buen respeto de la herida y una buena cicatrización. Y ahora es muy importante que a la hora de definir los pulgares definitivos tengamos en consideración que el año que viene podamos tener una poda dejando suficiente madera de protección. Para eso, a la hora de podar, vamos a dejar 2 yemas muy bien vistas, como aquí, estas 2, como aquí, estas 2, o como aquí, estas 2. Dejamos esas yemas muy bien vistas para que entremos en una dinámica de poda de cordón rollat, en el que no nos busquemos el crecimiento de la planta y siempre podamos tener madera de protección que nos permita reducir los riesgos de los conos de desecación en el flujo de savia que se va a ir generando en esos pequeños brazos que van a ser los futuros pulgares.
Ahora estamos en una cepa que tiene un año más que la anterior. Como veis en este vídeo, estamos poniendo como ejemplo cepas que están en 3 años diferentes. Esta cepa se puede ver que tiene un año más que la anterior porque lo que tenemos aquí ya son pulgares que se podaron en la poda del año pasado. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué sabemos que son pulgares? Porque en cada uno ya hay 2 brotes, las 2 yemas que se dejaron el año pasado por pulgar. Es decir, en la poda ya estaban definidas las posiciones de los pulgares de la poda en verde del año pasado, y en la poda en seco del año pasado se dejan 4 pulgares. Hemos dicho en la cepa anterior que era muy importante dejar las yemas de esos pulgares bien posicionadas como para tener madera de protección en la poda del año siguiente y ya en todas las consecutivas, porque aquí estamos ya en una poda de producción. Aquí se puede ver precisamente que eso no se respetó. O sea, si nos fijamos bien, la longitud de los pulgares que se dejaron el año pasado es cortísima. O sea, es que prácticamente es una poda a una yema o a una hela ciega, que se dice habitualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros, cuando tenemos que definir ahora aquí los pulgares en esta poda, tenemos que elegir cuál es el pulgar que salvamos y cuál es el sarmiento que quitamos, ¿no? Y el problema que tenemos por la poda tan corta del año pasado es que en el sarmiento que tenemos que quitar no tenemos suficiente entrenudo de madera de 2 años como para generar una buena madera de protección. Entonces nos obliga a hacer un corte a corona, ¿eh? Entonces, si quitamos lo que ya no van a ser pulgares, si nos fijamos aquí, por ejemplo, no tenemos madera de protección y tenemos que hacer un corte a corona. Lo mismo sucede aquí, en el que tenemos que hacer un corte a corona. Lo mismo sucede aquí, haciendo un corte a corona. Y este es el único caso en el que sí que hay una madera, un taco suficiente. Claro, estos cortes a corona están muy bien hechos ahora porque ahí las yemas de la corona van a brotar en la próxima primavera y se va a vascularizar esa zona, pero van a complicar la interpretación de lo que es el despampanado o la poda en verde. Entonces es preferible que haya un taco suficiente como para que solo quede madera de 2 años sin ninguna yema asociada. Para eso, ¿qué vamos a hacer? En la poda de los pulgares de este año, fijarnos en eso. Entonces, este pulgar lo podamos aquí y tenemos 1 y 2 yemas. El año que viene iremos por aquí y tenemos suficiente madera de protección para dejar. En este vamos a podar aquí y tenemos 1 y 2 yemas, pero con suficiente madera. En este vamos a podar aquí y tenemos 1 y 2 yemas con suficiente madera. Y en este, lo tengo que ver bien, bueno, vamos a podar aquí para no chocarnos con el alambre y seguir por esta yema con suficiente madera. Es decir, estamos enmendando un error que había desde el principio, pero que si hubiéramos seguido con él, lo que nos hubiera provocado es que todos los cortes, si no dejamos corona, se posicionan en el mismo punto y acaban por hacer mucho daño a la planta.